Bienvenidos a De 2 a la cuenta de 3 podcast. El día de hoy, Miguel, tenemos un invitado de calidad, tenemos un científico, un biólogo, un genetista experto en los temas que vamos a traer el día de hoy. Y para nosotros es un gusto el poder traer este tipo de temas y este tipo de invitados que nos van a explicar y nos van a ayudar a entender con mayor profundidad dentro del campo técnico estos temas que son tan novedosos y tan importantes. Claro que sí, Juan Pablo. Y esto es una oportunidad grandiosa, maravillosa. Tenemos la oportunidad de desarrollar un tema que jurisprudencialmente no ha sido desarrollado lo suficiente y que va a ser muy interesante para todos nuestros oyentes. ¿Alguna vez has sentido que las leyes y la economía se hablan en un idioma indescifrable? En este canal rompemos las barreras del lenguaje técnico para democratizar el conocimiento. Mi nombre es Alejandra Vélez, abogada y apasionada por el mundo del derecho, las finanzas y el crecimiento personal. Este es un espacio diseñado para quienes buscan entender las reglas del juego. Mi nombre es Miguel Parada, abogado y apasionado por la justicia social y el derecho público. Aquí exploramos la intersección entre el derecho, las finanzas y la actualidad. Soy Juan Cedeño, abogado y apasionado por las finanzas, y esto es De 2 a la cuenta de 3 podcast. Bueno, Miguel, como lo dijimos, tenemos un invitado que nos va a explicar unos temas que han generado muchísima connotación a nivel nacional e internacional, pero también que tiene sus aspectos técnicos que incluso tiene vacíos legales en Colombia. Y de eso se trata, el poder mirar cómo se puede desde el podcast de 2 a la cuenta de 3 resolver esos vacíos. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro invitado Andrés Bonilla. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, Andrés, para nosotros es un gusto el que estemos aquí compartiendo, por supuesto. Y pues antes de iniciar, por favor, cuéntale a nuestros invitados quién es Andrés. Con todo gusto. Buenos días. Para mí un placer estar con ustedes en esta sesión. La invitación, obviamente, la recibo con todo afecto. Mi nombre, como ya lo han dicho aquí mis compañeros, soy Andrés Felipe Bonilla, soy biólogo de la Universidad Javeriana. Llevo exactamente ya 25 años como docente y en investigación a nivel de genética. Tengo una amplia experiencia en laboratorios y manejo con respecto a lo que significa la parte investigativa. Tengo una maestría en educación también de la Pontificia Universidad Javeriana y la experiencia ha sido tomada dentro de lo que es el campo universitario y dentro de lo que significa la parte educativa de formación a nivel de estudiantes. Por otro lado, he manejado laboratorios de investigación en la Universidad del Bosque con una amplia experiencia con respecto a manipulación en el campo genético y muestra exactamente para establecer proyectos a nivel de tesis y trabajos de grado en la parte universitaria, en este caso Universidad del Bosque. Perfecto, Andrés, muchísimas. Porque, digamos, se preguntarán nuestros seguidores el por qué traemos a este excelente invitado, Miguel, y es para contarle a ellos que hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso, un tema que tal vez dentro del campo de la ciencia, tal vez no es nuevo, Mm, pero dentro del campo jurídico sí lo es por los vacíos jurídicos que el ok, mismo tiene. sí. ¿Y a qué nos llevó antes de decir cuál es el tema, Miguel y Andrés? ¿Qué nos llevó, digamos, cuáles fueron esas preguntas que nos llevó a este tema? Y antes de eso, preguntarle si nos puede explicar y entrando en materia, Andrés, ¿cuál es esa diferencia entre la fecundación in vitro y otras técnicas de fecundación asistida? Ok, claro. Sí, si hablamos exactamente técnicas asistidas, fecundación in vitro, todo tiene exactamente en biología un propósito, que es el beneficio. Otorgar a través exactamente de experimentos y otorgar exactamente a las personas que están involucradas dentro de lo que significa la fecundación in vitro una bondad a nivel ético, a nivel moral, para poder establecer exactamente lo que entendemos como vida, teniendo en cuenta una situación en particular en la cual se pueden establecer diferentes tipos de casos en los cuales las mujeres, o en este caso, si hablamos de una situación en pareja, acuden directamente a laboratorios y acuden directamente a técnicas para poder obviamente procrear. Entonces, si tenemos en cuenta la fecundación in vitro, son patrones netamente éticos que se realizan a nivel hospitalario, a nivel médico, que se vinculan directamente con un paciente para un beneficio.
y ahí donde viene la decisión del paciente para poder aceptar ese tipo de procesos dentro de lo que significa un tiempo establecido, bajo unos costos que están dados o estipulados dentro de lo que significa la parte hospitalaria o lo que es la parte política dentro de lo que es exactamente ese determinado tiempo o esa situación que conlleva exactamente a entender la forma como de una forma bondadosa o una forma directamente profunda ante la persona que está dada en lo que significa este proceso, pues vamos a otorgar exactamente el beneficio de procrear, una procreación. En términos biológicos se ajusta perfectamente porque estamos hablando exactamente de darle, obviamente, la oportunidad a una mujer o un papá, exactamente, de ser padres y ser representados dentro de lo que significa exactamente un punto importante a nivel de estas técnicas. Y si hablamos de técnicas, sí, aquí hablamos exactamente de lo que significa la forma como obtenemos lo que son los gametos, las células sexuales, se hace exactamente un implante, eso no es tan, digamos así, técnico, y ahí donde, de acuerdo con lo que es el tiempo, se establece exactamente un punto dentro de lo que son técnicas especiales para garantizar exactamente esa creación o lo que significa el desarrollo embrionario. Ok, perfecto, Andrés, muchas gracias. ¿Por qué nosotros hacemos e iniciamos con este tipo de preguntas? Traemos inicialmente dos casos que han tenido, han sido de connotación dentro del mundo jurídico y dentro del mundo bioético en ese aspecto jurídico, porque han hablado y han mencionado una forma, una técnica de fecundación que se denomina técnica de reproducción asistida post-mortem. Ujú. Ese post-mortem, ese genera, incluso puede llegar a generar miedo Sí, en este claro. tipo de aspectos, genera, pero más que generar miedo, tiene ahorita unos vacíos legales enormes. Tenemos unos casos que, como lo hemos dicho, nos han llevado a este tipo de preguntas, y uno de ellos es de un paciente que entró por una cefalea intensa, un problema, unos dolores de cabeza muy intensos. Con posterioridad al diagnóstico fue una hemorragia con deterioro neurológico y con posterioridad, unos días después, el paciente fallece. ¿Qué pasa? Que una vez fallece el paciente, la esposa Mm, dice, bueno, yo quisiera saber y me gustaría tener una muestra de semen para tener un hijo del fallecido. sí. Entonces, desde ahí ya se empieza a preguntar la posibilidad de la fecundación post-mortem, es decir, empezar a hablar de esto en qué consiste y cómo se desarrolla. Y aparte de eso, tenemos otro caso, que es el del cual nos va a hablar Miguel, que también nos lleva a hacernos ese tipo de preguntas como juristas. Claro, y es que precisamente para fortalecer un poco más esta Mm, incertidumbre jurídica y ética que hay, sí, claro. existe el caso de María y Antonio en Barranquilla en el 2008. Este caso consiste en una pareja que se encontraba en un proceso, una técnica de reproducción asistida, Asistido. donde la pareja pues ya había acudido a la clínica para que se extrayeran los óvulos de María. Sin embargo, 2 días antes de que se realizara este procedimiento, Antonio muere a causa de un trombolismo pulmonar. Entonces, aquí hay una incertidumbre porque María quiere continuar con la inseminación artificial, la inseminación de los óvulos que a ella le van a extraer. Sin embargo, la clínica se lo niega y con ello empieza el pleito jurídico. ¿Por qué? Porque la clínica tiene serias dudas respecto a la legalidad de dicho procedimiento. Toda vez no existen leyes, como ya nos lo explicó Juan Pablo, y también el consentimiento informado no manifestaba la voluntad de que se hacía con ese material genético después de la muerte de Antonio. Sí. Entonces la clínica no sabía qué hacer específicamente. Sin embargo, ¿qué decisión tomó el juez? Decir que la clínica había actuado éticamente y responsablemente al no permitir que ese Sí. material genético fuera Utilizar modificado manipulado. sin autorización, pues en este caso de Sí, Antonio. claro. Entonces, con respecto a ello, nos surge una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, Andrés, a ver si podemos contestarla, por supuesto. ¿Es posible extraer los gametos de un hombre que está muriendo o acaba de fallecer para utilizarlos en procreación asistida? Y aparte de ello, si es posible, qué tan antiético, o si fuera posible, qué tan antiético o antimoral es este tipo de desde el Bueno, campo técnico? ok. Del campo biológico es posible, si hablamos de lo que es una procreación, porque estamos hablando exactamente de un difunto, que en términos biológicos, pues las células están activas y dentro de lo que es el consentimiento, y si es por parte de la esposa o la mujer, sí, pues tiene exactamente todo el derecho para poder pedir o exigir dentro de lo que es exactamente esa situación
que sean totalmente aisladas esas células para hacer exactamente un implante o una fertilización. Si hablamos de un implante o una fertilización son cosas totalmente diferentes. Hay que aclarar eso. Y es donde viene la consecuencia con respecto a la manipulación de esas células en un beneficio, también obviamente un costo. Y éticamente, pues se tienen que tener en cuenta lo que son los valores en la parte moral, porque estamos hablando de un comportamiento que para muchos no es ético, en el sentido el manejar células sexuales y el inducir exactamente que una célula que ha sido parte de lo que significa el fallecimiento de una persona se utilice para esas causas, obviamente de pronto no va a ser aceptado, pero biológicamente todo eso se puede realizar bajo lo que significa técnicas y el campo científico para el beneficio de la mamá, obviamente que sí. Ok, perfecto. Digamos, esas preguntas nos llevan a esos dilemas que surgen con ocasión a esas formas o esas técnicas de reproducción no existían. Y es por eso que, pues, haciendo como el énfasis en ello, entramos en ese campo ético, en ese campo bioético, en ese campo moral, porque eso es lo que nos permite que con posterioridad a la creación de una ley que desde ya se hace la advertencia que no hay, no existe, ya hablaremos de ello, y si bien hay un desarrollo jurisprudencial, no es el desarrollo que se le requiere para que se le dé una respuesta compacta a una persona o a una familia o a una pareja que quiere acceder a este tipo de tratamiento o a este tipo de procedimiento. Y es que aquí se genera un triángulo y Miguel, entremos a hablar del Hablar sobre triángulo. el triángulo. Sobre A el ver, triángulo. Andrés, actualmente, como ya le dice Juan Pablo, hay una incertidumbre jurídica y ética muy grande. Y con ello sale un triángulo ético muy importante, desde tres frentes. Sí, Uno de ellos es el frente de la pareja, claro. pues, que queda en vida y que está dispuesta a continuar con el tratamiento de reproducción asistida. La otra es del niño, o la perspectiva de vida del que está por nacer. Y la otra es del fallecido. Sí, Hay una diversidad ética ahí muy importante y un choque, pues, que precisamente nos tiene discutiendo respecto a esto. Primeramente, a mí me gustaría hablar respecto a la pareja. sí, Respecto a qué capacidad puede tener una persona que muy probablemente sigue en duelo, pues por esta situación que se acaba de presentar, y qué tan ético o responsable es que esta persona tome la decisión de continuar con el procedimiento de reproducción asistida. sí. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque la Corte jurisprudencialmente ya se ha pronunciado al respecto un poco. Ha dicho que para este tipo de decisiones y que sea una decisión totalmente consciente y responsable, la persona tiene que haber esperado un año Ok. desde que pues, Sí, sí. sucedió el hecho, ¿no? Con ello me gustaría, Andrés, que me respondiera dos preguntas. La primera es, una vez que se extrae el material genético, ¿qué tanto tiempo este material genético puede ser almacenado para que sea utilizado Sí. para fecundar vida? ¿Por qué? Porque si la Corte ya está diciendo que tiene que esperar un año esta persona para poder tomar esta decisión, ¿qué probabilidad hay de que el material genético se pueda dañar? Y la segunda pregunta es si la persona, desde su experiencia y profesionalidad, ¿usted considera que una persona puede estar en un estado responsable que le permita tomar esta decisión? Ok, bueno. Interesante pregunta en esa situación. Bueno, hablemos exactamente lo que es tiempo. Si hablamos de tiempo, siempre tenemos exactamente una expectativa. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de vida? Nuestras células, ¿qué tiempo tienen? Porque tengamos en cuenta que cualquier tipo de célula se puede regenerar. Si ya viene exactamente un mecanismo adaptativo, un mecanismo evolutivo y un mecanismo netamente biológico. Entonces, cualquier célula puede fácilmente regenerarse. El punto es que la célula necesita de un medio. Si el medio es óptimo, ¿sí? Si dentro de lo que significa exactamente su supervivencia, porque también depende exactamente del entorno. Si puede sobrevivir, perfecto. Pero ya cuando hablamos exactamente de este tipo de células, que estamos hablando exactamente de lo que es mantenerlas dentro de un ambiente que no es el natural, es decir, que han sido extraídas dentro de lo que significa una persona que ha fallecido, ¿sí? O una persona que ya no tiene exactamente un ambiente, un entorno adecuado para que esas células se mantengan, pues hay que ver exactamente lo que significa mantenerlas. Y ahí viene exactamente un tiempo que conlleva a tenerlas bajo temperaturas muy bajas en el sentido. El material genético necesita una temperatura específica para poder ser, espero que me puedan entender, necesita una temperatura específica para poder ser o duplicar, Sí. ¿sí? Esa duplicación está dentro de lo que significa un núcleo, ¿sí? Y ese núcleo está dentro de lo que significa una célula, ¿sí? Por consiguiente, por sí solo, dentro de lo que son nuestras células, las células lo pueden hacer. Pues si ya hablamos exactamente de gametos, células sexuales, ¿sí?
Hay que mirar exactamente cómo obstruimos que ese material genético, dentro de lo que significa una división mitótica, en el sentido que el material genético no se copie, se bloquee. Y eso es posible bajo lo que significa exactamente lo que son temperaturas muy bajas y hablamos exactamente de lo que es el uso del que es nitrógeno líquido en laboratorio. Por consiguiente, esas células se pueden mantener por mucho tiempo. Estamos Pero hablando si de ya, años. sí, sí, exacto. Pero si ya hablamos exactamente qué es lo que significa un punto en el cual una persona necesita exactamente utilizar esas células y esas células van a estar dentro de lo que es un proceso en el cual se las van a implantar para un propósito relacionado con una fecundación, ¿sí? Ahí sí estamos hablando más o menos de 120 horas porque es donde estamos hablando, si tenemos en cuenta una muestra sanguínea, ¿sí? Nos traen una muestra sanguínea, listo. Esa muestra sanguínea, ¿qué puntos tiene? La forma como nos traen la muestra sanguínea para mirar exactamente el colesterol, lo que significa ácidos grasos, pues esa muestra sanguínea se puede contaminar. Aquí lo que tenemos que tratar de evitar es que esa muestra de células sexuales que han sido parte de lo que significa ese proceso, ¿sí? No se nos dañe. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado en el momento de, porque hablamos exactamente de una manipulación. Claro. Y los que van a manipular esas células tienen que ser totalmente responsables y directos para decirle aparte a la persona que aceptó exactamente lo que te digo, ese procedimiento, que todo sea adecuado y que éticamente se pueda llevar a cabo. Porque nadie garantiza los resultados. Dicho, los resultados no están garantizados. Claro. Porque no estamos hablando exactamente, ok, Silvio, si hablamos de esa muestra, no estamos hablando de un espermatozoide, estamos hablando de una muestra de espermatozoides. ¿Y esos espermatozoides todos están intactos? ¿O hay uno que tiene algún tipo de mutación? Claro. ¿O hay alguno que viene, entonces viene exactamente otro problema, lo que es la fertilidad? Si son fértiles o no son fértiles. Hay una Porque se puede, probabilidad de entonces ahí viene exactamente, ahí viene otra puerta. Entonces, uy, la fertilidad. Entonces, si necesitan muchos espermatozoides, entre más muestras, mejor. claro. Uno tiene que acertar, porque no estamos hablando exactamente de la relación proporción uno a uno. Un gameto femenino, un gameto masculino. Y ahí es donde hablamos exactamente qué posibilidades. Entonces, si utilizamos más gametos, perfecto. Pero el punto es que no tenemos exactamente no podemos garantizarle a la persona que dentro de lo que significa el cuidado, dentro de lo que son esos espermatozoides o esas células sexuales, pueda tener exactamente lo que ella está pidiendo, porque depende exactamente de las circunstancias extrínsecas que nosotros obviamente manipulamos en la hora. Claro, claro, Claro. claro. No, y la otra pregunta es, ¿en qué capacidad ética está una persona que acaba de pasar por todo Uy, esto? sí, si hablamos de la parte ética, entonces viene exactamente lo que es valorar y apreciar lo que es la vida. ¿Apreciamos la vida? ¿Lo queremos? Claro que sí. Tenemos en cuenta exactamente un dolor, el fallecimiento de alguien. Pero entonces yo tengo ahí viene exactamente el sentido de responsabilidad. Y la responsabilidad, obviamente, entre lo que significa asumirlo. Lo voy a asumir bajo lo que significa mi ética y bajo lo que significa el beneficio, también exactamente el beneficio entre lo que es la madre, para poderlo asumir dentro de lo que es una responsabilidad a nivel de un desarrollo. Ok, vale, Andrés, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a hablar otro punto muy ¿Mm? interesante, muy importante, que es la parte del niño o del que está por nacer. Sí, seguro. Ya hablamos de algo más a futuro. Ah, ¿De qué listo. pasa si aplicamos esta técnica de reproducción asistida y este niño nace? Se presenta un fenómeno muy interesante que es la orfandad intencional. Este término Sí. hace referencia a cuando pues, un niño crece sin una figura parental que le permita Sí. desarrollar toda su personalidad, toda su el desarrollo que tiene cualquier niño con su padre. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya nosotros estamos haciendo que un niño, o sea, intencionalmente, o sea, con una voluntad, va a crecer sí o sí sin un padre. Obvio. La Corte Constitucional, en diferentes sentencias, como la C085 de 2019, Ujú. ya ha manifestado que se protege la diversidad familiar y todo tipo de familia, como la familia monoparental, por ejemplo. Cuando uno de los padres se va Sí, claro. por X o Y razón, y pues el dicho padre que queda con el niño tiene la responsabilidad de criar a este menor. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si este menor nace desde un principio sin un niño? ¿Qué responsabilidad ética, social tenemos nosotros de aceptar este tipo de Ujú. cuestiones? Entonces, me gustaría de pronto que usted nos diera su opinión Claro, sí, profesional claro. respecto a éticamente, o qué tan ético es que un niño desde un principio crezca sin una figura paterna Ajá. que le permita desarrollar su Ya. personalidad. Pues bueno, en el campo biológico tenemos muchos ejemplos en los cuales, si hablamos de especies, las especies simplemente, si habla género masculino, se crea simplemente de procrear, no de cuidar. Sí, si hablamos de lo que significa
los aspectos a nivel de reproducción sexual. La género masculino simplemente en la naturaleza es procrear y tener los hijos. Ya, listo. No de cuidarlos. Es el primer punto. Biológicamente, los humanos tenemos otro tipo de acción, otro tipo de responsabilidad, porque hay responsabilidad. Si el padre no está ausente o si no hay padre, ¿sí? La responsabilidad llega directamente a la madre. ¿Pero en qué aspecto? Un aspecto netamente psicológico, obvio, mental, porque aquí no estamos hablando de ningún daño, no, estamos hablando exactamente de prestar exactamente la posibilidad de ayudar a un hijo que ha crecido sin la ausencia de un padre, teniendo una situación en particular que estamos en este momento discutiendo, hablando. Por consiguiente, la madre, entre lo que significa su fortaleza, tiene todos los principios y cualidades y tiene que tener las capacidades para que ese niño, primero que todo, entre lo que significa su raciocinio, pueda entender una situación, porque no se le puede decir a un niño una situación que está bajo exactamente ese tipo de situaciones, un niño de 4 o 5 años, a un niño de 10 o 12 años o 16 años que sí lo va a entender. Por consiguiente, si hablamos exactamente de esa situación, todo es posible, siempre y cuando haya un buen lenguaje y un buen apoyo entre lo que significa poderle explicar a un niño, ¿sí? Su situación, en el sentido, tú eres producto de. Y cuando hablamos producto, no estoy hablando exactamente de lo que significa victimizar. No. Lo siento, a ti te tocó nacer así. Entonces la mamá se limpia las manos. No, 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 no. Sí, exacto. Es una responsabilidad en la cual tiene que haber afecto, cariño y aprecio. Y eso en la naturaleza es posible. Entonces, por consiguiente, yo creería que en la forma correcta sería exactamente inculcarle al niño su valor, lo más importante a nivel de lo que es vida y lo que significa aceptación, obviamente. Vale, perfecto. Ahora pasamos con ello a una de las partes más interesantes de este triángulo ético. Y Juan Pablo ya nos va a hablar un poco más respecto ¿Mm? a la parte del fallecido. Aquí hay un dilema muy fuerte, porque pues la persona que falleció se encuentra en, digamos, una posición donde en un principio manifestó su voluntad respecto a aplicar estas técnicas de reproducción asistida, respecto a ser donante de su material genético para que se desarrollara la Sí, técnica que ya decidieron. Ahora, Juan Pablo, ahí surge un debate sí, muy sí, sí. interesante. Sí, correcto, porque listo, ya abarcamos el triángulo, Sí, ya lo abarcamos desde la perspectiva de la pareja perfecto, y sí. hombre o Es mujer, mujer, sí, sí, y exacto. desde el niño, la persona cual se busca, lo que se busca Sí, procrear, ¿verdad? Ahora, desde el fallecido uno se hace la siguiente pregunta, y es que hay dos posturas. La primera, la importancia de un consentimiento informado, que es fundamental, es importante, y ahorita con ocasión de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, vamos a ver por qué es importante el consentimiento. Y la otra postura es, si no existe ese consentimiento informado, mm, que no esté explícito explícito. el consentimiento, el que se busque la forma de extraer esos gametos sexuales o, Mm, digamos, si se trata de un hombre, extraer el mm, semen, una vez esta persona fallece, porque estamos en la fecundación post-mortem, entonces uno se preguntaría, ¿estamos ante una donación o ante una violación? Y si es así, estamos hablando de como cuando se dona cualquier otro tipo de sí, órgano, exacto. o el tema cambia en este caso Sí, porque estamos hablando de generar vida sí, con respecto a estos sí, gametos claro. sexuales. Entonces, es como eso. ¿Qué opina Sí. usted al respecto? Bueno, 2 palabras importantes. O yo voy a donar, ¿sí? Para un beneficio en el cual, gracias a mí, voy a generar vida. Lo aplaudo, bien, ¿sí? Oye, qué duro, perfecto. O voy a obtener, y eso es increíble porque eso sucede, voy a obtener un beneficio a costa de, y ahí viene exactamente lo que es la violación. ¿Mi objetivo cuál es? Obtener células sexuales a costa de pacientes que sé que van a fallecer y yo obtengo exactamente esas células, las desarrollo, las produzco y las comercializo. Eso ya sería grave. Y eso se puede, obviamente, eso sucede, ¿sí? Porque hay exactamente cuál es el propósito. Entonces ahí sería exactamente una violación. Y no solamente una violación en términos de lo que es manipulación, sino violación al derecho a que yo, jugar a Dios, por decirlo así, dentro de lo que significa mi conocimiento, yo tomo exactamente el poder con respecto a manipular estas células a mi beneficio. Claro. ¿A qué costo? No importa. Pero entonces ahí donde hay que aclarar, y dentro de lo que significa normas, leyes, que esos aspectos tienen que ser netamente contundentes dentro de lo que es un manuscrito, o lo que significa exactamente que la persona que esté dentro de lo que significa estos procesos lo acepte y sepa exactamente el momento de estar firmando o aceptando exactamente este tipo de procedimientos, sepa exactamente qué es lo que verdaderamente rige de acuerdo a un entorno o de acuerdo con lo que es una ley. Y así se evita exactamente lo que es una violación.
porque en serio, manipular, sí, no se puede manipular, pero ahí viene exactamente, el propósito hace parte exactamente de lo que es la sociedad, quiere hacer beneficio para la sociedad, y ahí viene exactamente el poder de la investigación. Sí. Es que, perdóname, Miguel, es que precisamente, ya que menciona el término de manipular, uno, digamos que aquí en Dios a la cuenta de tres nos preguntamos qué tan ético, bioético es manipular, Sí, conocer o el mejorar exactamente las características o el material sexual de una especie en eso es, particular. sí, Y decimos una especie en particular precisamente porque antes de cámara hablábamos que, digamos, nos explicaba usted sobre ese dilema, ¿verdad? es un Y dilema. que usualmente se hace es con gametos de animales. Maíz, sí, Entonces oye, decimos, pero entonces, a de nivel cualquier humano, especie. sí, Y entrándonos también en el aspecto humano. Entonces, ¿qué tan bioético, entre el cambio de la bioética, qué tan bioético, qué tan ético moral es este wow, asunto? sí, bueno, sí. Como dije al principio, a nivel biológico de especies es perfecto. Porque yo puedo fácilmente, en términos de conocer la especie, en menos de 72 horas, cambiarle el color de los ojos a una mosca, una drosófila, si hablamos en términos mendelianos. ¿Sí? Porque es exactamente el ciclo de vida y es exactamente que si yo hago una combinación de gametos en el cual se incluyen lo que son genes, ya sé exactamente, yo ya sé cuál va a ser el resultado. Entonces todos me van a salir exactamente igual. Ojos de color rojo, alas arrugadas y polinizadores. Perfecto. Por consiguiente, voy a obtener un beneficio. Listo, perfecto. Ahora, a nivel humano es diferente. Porque a nivel humano estamos hablando exactamente de un aspecto ético y un aspecto bioético que tiene unas leyes. Y no son leyes dentro de lo que significa que han sido forzadas y han sido ultrajadas. No, son leyes que se deben cumplir. Y dentro de lo que es esas leyes, pues hay que garantizar que dentro de lo que es la parte biológica, todo sea exactamente ecuánime para no, obviamente, generar, obviamente, daños, ¿sí? O prejuicios, porque hay exactamente lo que es el juicio. Si yo lo que estoy haciendo a nivel humano, sí, tiene exactamente un juicio del sí o el no, aprobado o no aprobado. Y ahí es donde tenemos que tener dentro de lo que es el campo biológico o el campo dentro de lo que significa la manipulación a nivel de ese tipo de criterios, saber exactamente ser asertivos. Porque esto sí, obviamente, a nivel ético y bioético no podría ser aceptado, podría ser exactamente valorado dentro de lo que es un Pero propósito. se podría salir de esa brecha. Quiero decir, ¿habría lugar o se podría hacer algo para que dentro de ese campo nos podríamos salir del aspecto ético, bioético, Sí, sin afectar, sí, sin claro. generar Ujú. afectaciones? Sí, claro. ¿Y por qué hacemos estas preguntas? Porque es que precisamente para resolver este tipo de asuntos y como vamos a hablar con posterioridad del consentimiento informado, se necesita un equipo multidisciplinar. Sí, Entonces, un abogado, un jurista, no puede afrontar esto solo sin antes no recibir concepto, porque no es lo adecuado. Es decir, sí, un profesional se puede sentar y mirar el consentimiento y analizar estos temas, un profesional en leyes, en derecho, pero no es lo adecuado porque es que hay aspectos que son muy técnicos precisamente como le estamos debatiendo y por eso se requiere de ese equipo sí, multidisciplinario para poderlo resolver. Ahora, las cortes o los mismos legisladores para la creación de sus sentencias o de sus leyes deben tener conocimiento técnico apoyado sí, por sí, profesionales, un profesionales. equipo multidisciplinario, como le hemos dicho. Entonces, una de las preguntas que podría surgir es, y para ver si le podemos dar respuesta, es cómo salir de esa brecha. ¿Cómo salir de esa brecha de la bioética, de la ética, como para mencionar que esos aspectos se pueden hacer sin generar afectaciones a quienes intervienen dentro del Sí, proceso? ok, ok. Bueno, ese punto es interesante porque a nivel, todo depende exactamente de lo que es un objetivo, el comportamiento y lo que es el interés. A nivel ético, a nivel moral, a nivel bioético, hay que saber manejar unas pautas y no sobrepasarse. Si empezamos desde lo que significa un principio a nivel de vida, sí, vamos a mirar exactamente cómo garantizamos esa vida. Pero ahí viene un punto que tú mencionas que no depende del conocimiento de una persona, sino viene exactamente un conocimiento de muchas personas, ¿sí? Que aceptan exactamente ese reto, ¿sí? Y son responsables dentro de lo que exactamente lo que va a ser un resultado.
Y ahí es donde se garantiza en términos, dentro de lo que es la biología, que todo tiene un fin y que ese fin no va obviamente a perjudicar lo que llamamos exactamente a la humanidad o no va a perjudicar exactamente a una persona que está siendo sometida y que ha aceptado exactamente este tipo de técnicas para simplemente un propósito que es obtener vida a través de lo que significa la manipulación, de unos genes de manipulación, de unas células simplemente es eso. Ok, Andrés, no, me parece supremamente interesante porque como ya lo dijo Juan Pablo, sí es posible salir de esa brecha. Sí, Aplican diferentes ramas claro, multidisciplinarias, ya sea biología, ya sea la ciencia, ya sí, sea la sociología sí, y, por supuesto, el derecho. sí, Ahora me gustaría centrarnos un poquito más respecto a este tema, ya lo tocábamos anteriormente respecto al consentimiento informado y pues llegábamos a la conclusión de que obviamente con el nacimiento de la persona, que hablamos que en Colombia persona es desde que respira tan solo un sí, momento y con ello vienen múltiples derechos y múltiples deberes para todas las partes. Eh, Actualmente, la jurisprudencia en Colombia ha desarrollado que el consentimiento informado debe tener una serie de requisitos. ok, Esto pues viene a raíz de un desarrollo de una múltiple jurisprudencia. Por ejemplo, encontramos que está internacionalmente el caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Evans versus Reino Unido, sí, donde precisamente una pareja que se encontraba desarrollando una de sí, estas técnicas de reproducción asistida ya se había recolectado el material genético y el señor Evans, al momento en el cual se iba a fecundar el óvulo, decidió retractarse, decidió revocar el consentimiento sí, informado. Y con ello, el desarrollo jurisprudencial que se ha tenido en Colombia actualmente es el siguiente. El consentimiento informado o la manifestación de la voluntad de qué se hace con este material genético debe ser expreso, claro y sí, consistente. sí, claro, Es decir, el consentimiento informado se debe mantener en el tiempo y no debe ser revocado por quien lo está otorgando. ujú, Entonces, con ello surge un dilema ético que la ciencia y los jueces han intentado resolver. ¿Por qué? Porque como lo decía Juan Pablo, actualmente el legislador ha caído en una negligencia que pues junto con muchos otros escenarios, por ejemplo, pues los casos del aborto, los casos de otras técnicas de reproducción asistida, no ha sido legislado, no se han mm, promulgado leyes, a pesar de que se ha intentado, mm, que actualmente obliguen a toda la sociedad a pues, que sean cumplidas al momento de desarrollar estas técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, los jueces, perdón, al momento de administrar justicia, han desarrollado una serie de requisitos que se tienen que tener en cuenta al momento de firmar estos consentimientos sí, informados. Y con ello sale el protocolo BATSER. Este protocolo donde se le solicita a las clínicas y a todos estos centros de fertilización que en el consentimiento informado tiene que haber una cláusula específica, sí, que es qué se hace con este material genético después sí, de la muerte sí, del donante. ujú, Y con ello surge un dilema ético muy grande, ¿no? Porque lo legal nos dice que tiene que existir esta cláusula, pero una de las partes de este triángulo ético, como lo es la pareja, tiene la intención aún así de tener familia, de continuar con este material genético y de usar este material genético. Hablábamos ahorita anteriormente, pues que cuando nosotros realizamos la donación de órganos, se le pregunta a la familia, sí, se le pregunta qué se van a hacer con estos exacto, órganos. ¿Y qué ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia? Que el material genético no se puede equiparar a los órganos, porque tiene la posibilidad de dar vida. sí, claro, Lo cual confronta el derecho fuertemente con la bioética, porque como ya dijimos, la bioética y la ética y la ciencia dicen sí, que es posible sí, llevar a cabo estas técnicas de reproducción asistida aplicando principios y una responsabilidad social con este menor. Pero el derecho dice que no, que este dilema ético no se puede superar, que es necesario que exista este consentimiento informado y esta cláusula sí, para que se puedan llevar a cabo esta técnica de reproducción asistida, lo cual nos lleva a un dilema ético y legal grandísimo, lo cual nos sí, tiene acá a en ver, este tú, sí, momento. claro. Entonces, con ello, a mí me gustaría, Andrés, que nos dijera un poco, ¿usted qué piensa de estos consentimientos informados? ¿Qué experiencia o desarrollo ha Sí, tenido este consentimiento a lo largo de estos años dentro de su sí, sí. experiencia? Bueno, wow. Ya cuando hablamos de un documento legal, esos documentos también hacen parte de lo que son cualquier práctica de laboratorio. Sí, En el sentido, no se trata de una salida de campo, y lo digo como biólogo, de capturar 50 insectos o poner trampas y capturar 100 mamíferos. ¿Cuál es el objetivo? No, aquí no se trata de eso, se trata exactamente que si tú tienes un consentimiento
y eres responsable de lo que es la experimentación, sepas valorar lo que estás haciendo y el trabajo que estás haciendo y la finalidad con respecto a eso. Y ahí viene lo que llamamos la responsabilidad, ¿sí? Y entonces, a nivel humano, pues si hablamos de un consentimiento, tenemos un sentido en el cual nos apropiamos de lo que tú dices, ¿cierto? Una cosa es trabajar con trasplante de órganos, listo. Otra cosa, ya estamos hablando exactamente de células que pueden procrear y generar vida. ¿Sí? Y ahí entonces viene el sentido de responsabilidad. Y si hablamos de un consentimiento, la persona tiene que ética, moral y bioéticamente estar preparada para asumir exactamente ese rol, porque ese rol es muy importante, porque es un beneficio que conlleva exactamente que si se da una manipulación en el sentido, si esa manipulación va mucho más allá de lo que yo firmé, ¿sí? Ahí estamos, obviamente, estamos quebrando lo que es la parte ética y la parte moral, ¿sí? En sentido, yo obtengo ese beneficio, pero mire, resulta que también tengo estas células, las puedo utilizar para otro fin, otro propósito. Eso no sería ético. Y si yo ya lo asumí y ya he tenido exactamente lo que significan normas, he aceptado a través de un documento legal ese propósito con respecto a eso, eso sería exactamente ir en contra de la ley e ir en contra de lo que es la justicia. Porque dentro de lo que son patrones, todos tenemos que firmar documentos y vamos a manipular algún tipo de ser vivo. No importa si son, lo mismo, no importa si son bacterias, si son hongos, no importa. Mira exactamente lo que tú estás haciendo, porque estamos hablando exactamente del propósito de tu investigación, ¿sí? Y lo que significa ese propósito de investigación tiene que tener toda una metodología y tiene que tener unos resultados. Y todo eso tiene un costo. Pero si ya hablamos de lo que es la parte a nivel humano, pues dentro de lo que significa firmar un documento legal, pues hay que tener en cuenta exactamente cuáles van a ser las, digámoslo así, consecuencias en el momento que yo utilizo documento, ¿sí? Por detrás de lo que es la ley para obtener un beneficio mío. Por consiguiente, eso sería totalmente ilegal. Claro, claro, eso es muy cierto y es muy importante porque es que, a ver, si existiese un documento, un consentimiento en el Exacto. cual una pareja que está en vida, están en el tratamiento de reproducción asistida y digamos que fallece esa Sí, persona, fallece uno, sí, sí. la pareja, fallece uno de ellos, entonces uno se preguntaría, a ver, si en el consentimiento, esa pareja en vida, la pareja que fallece en vida pone dentro de las cláusulas o pone dentro de los puntos que consiente Sí, que con sí. posterioridad a su muerte se pueden seguir Sí, utilizando su material genético sí, para que se sí. continúe con el Mm, tratamiento, entonces surgen muchas dudas. claro. Entre ellas, ese consentimiento sí es válido aunque la persona en vida lo haya otorgado así. Dos, si otorga el consentimiento, entonces entramos a lo del triángulo de nuevo y Sí, vamos a hablar obvio. del menor porque sobre el menor recaen unos Sí, derechos. claro. Entonces, ese menor y ese niño tienen, perdón, el derecho o tendrá el derecho con posterioridad a su vida, pues después de que nazca, a saber cómo se engendró, cómo nació, ¿Cómo nació? de qué ¿De forma. dónde Entonces, nació? y vamos con lo que discutíamos en el inicio, es decir, hablamos del aspecto psicológico y decíamos, si nace y se le dice, porque es su Tú eres derecho el saber resultado cómo, de, si eres el resultado de una de técnica de las. reproducción humana Sí, asistida post-mortem pues no a te. uno de los padres, Ush, entonces uno dice, bueno, aquí el campo se extiende, porque ya no lo exacto. vamos a hablar desde el campo de la No, 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 genética no, o no, desde el no, campo del no, derecho, sino no. vamos a El hablar niño, del campo el del niño, aspecto lo que estás psicológico. sintiendo. Correcto, entonces uno dice, ¿qué tan válido es eso? Ahora, si llegase a ser válido, porque es lo que buscamos, decirle al legislador como, venga, empecemos a regular ese aspecto. Entonces, si es válido, entonces, ¿cómo tratarlo? Y si no es válido, entonces estaríamos afectando algún derecho, estaríamos afectando el derecho a la reproducción sexual, por ejemplo, estaríamos afectando el derecho a la conformación de familia, sobre todo porque el concepto de familia se amplió muchísimo. Bueno, Por ejemplo, con el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia se estableció o se establece que se puede crear una familia con técnicas de reproducción sí, claro, asistida, sí. pero es que la fecundación post-mortem es otra No, no, técnica no, de eso está. reproducción asistida. Entonces uno dice, quédase vacío No, esa laguna legal. es Entonces, grave. desde el campo profesional, ¿cómo cree usted que se podría de pronto resolver o ir avanzando en este tipo de aspectos o temas? Bueno, sinceramente, a nivel biológico es muy difícil, porque estamos hablando exactamente que no queremos victimizar el Ok, sentido. ok, claro. Establecer exactamente en ese triángulo que ya estamos hablando de un niño como resultado de, uy, eso es muy fuerte,
porque ahí viene lo que significa el niño, qué va a pensar, cómo se va a sentir, cómo va a reaccionar, cómo va a ser al saber eso. No es que tú eres el resultado de cómo se va a comportar ante los demás niños, y ahí viene exactamente la aceptación. O lo peor, el rechazo. Y en términos de colegio, desarrollo matoneo, y eso es fuerte, eso ahí no quiero tener en cuenta lo ético, no, a nivel mental para un niño es fuerte. Entonces que se necesita exactamente un verdadero profesionalismo, en el sentido, si ya los adultos lo aceptaron, tenemos ese consentimiento, ya está firmado y podemos más garantizar que nuestro propósito era el beneficio, ok, perfecto, como adultos lo tenemos, pero si ya hablamos de ese triángulo en el cual ya el niño ya entiende y ya empieza a analizar el por qué, wow, ahí tendríamos que mirar exactamente a nivel profesional qué rama de las profesiones que se involucran directamente en lo que significa el niño, la crianza, no la crianza del niño, el cuidado del niño garantiza que el niño no se vea afectado ante ese tipo de pensamiento, situación, sino antes que se sienta, que sea un elogio, que sea un logro para él. Oye, soy el resultado de esta situación que presentó mi mamá. Ah, perfecto. Entonces, si uno logra fortalecer exactamente en su niño ese tipo de cualidades, sería perfecto, pero eso va a ser muy difícil. Claro, claro. No, es una responsabilidad, yo diría que psicológica y social muy grande. Sí, exacto. Porque pues este niño, como todos los niños, y pues es un derecho constitucional, deben de garantizarse su bienestar, no solo corporal y de salud física, sino también mental, que actualmente se le ha dado mucha importancia a esto. Con ello, y pues para continuar y pues poder finiquitar este tema, actualmente pues para volver al tema del consentimiento informado, la Corte Constitucional, una sentencia muy reciente que es la T 357 de 2022, indicó que este consentimiento informado no es un cheque en blanco para que podamos hacer lo que queramos con este material genético. Por eso la pregunta, o sea, precisamente era por eso. Entonces va por ahí. Entonces volvemos a lo que yo indicaba anteriormente. Este consentimiento informado tiene que tener una serie de características. Decimos que tiene que ser cualificado, debe detallar riesgos y alcances específicos, debe ser expreso y escrito, y debe ser persistente. Entonces, toda esta serie, digamos, de requisitos y protocolos, como el protocolo Baxter, que ya han sido aplicados por la ciencia, por las ramas del derecho, por la rama legal, permiten que podamos resolver un poco este dilema de tiempo. Claro. Obviamente no es una solución absoluta, sobre todo porque actualmente tenemos un problema legal respecto a la rama legislativa muy grande, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad legislativa, porque este campo, este problema, no es solo un problema, digamos, de solo un frente, sino de múltiples frentes, como ya lo vimos en un corto ejemplo en el triángulo ético. Pero, ¿por qué necesitamos que el legislativo se pronuncie respecto a esto? Porque necesitamos que la ley determine los tiempos para poder desarrollar este procedimiento y los tiempos en general a lo largo del procedimiento y post-procedimiento, las responsabilidades que salen a raíz de esto, porque ya hablamos de que no es una responsabilidad legal, sino es una responsabilidad social, es una responsabilidad, digamos, general, con el menor y con todas las partes. Además de eso, necesitamos regular temas tan importantes como la herencia, por ejemplo. Sucesiones, claro. Temas supremamente importantes que pueden volverse una mezcla legal. Y si el niño puede demandar, y si es una demanda, claro, porque yo no estoy de acuerdo. O si hay hijos anteriores. Exacto. Entonces, ellos pueden sí, exacto. Si tú hablas de sucesiones y herencia, entonces, ¿qué prima? Prima? Sobre todo porque estamos en ese sentido, si se permitiese la fecundación post-mortem, estaríamos ante la figura del hijo póstumo. ¿Sí? Entonces uno empieza a preguntarse ahora, otra cosa, Miguel, discúlpame, lo interrumpo, y es que han tratado de comparar, por ejemplo, el abandono de los padres, el abandono de los padres, el fallecimiento circunstancial del padre, pero después de la procreación, con la fecundación post-mortem. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿es lo mismo? O sea, ¿se cumple con esa misma característica? Entonces un niño, psicológicamente hablando, puede afrontar la circunstancia en la cual su padre lo abandona o su madre lo abandona, tal cual como si su padre o su madre le explicaran que proviene que tú eres el producto de una fecundación post-mortem.
Entonces uno empieza a preguntarse ese tipo de aspectos. ¿Usted qué considera en ese aspecto? Uy, yo ahí, en ese momento yo tendría en cuenta utilizar una palabra más apropiada que no sea el post-mortem. Ok, perfecto. Uy, sí, porque eso pega muy duro. Claro. Menor impacto psicológico. Exacto, un menor, porque cuando tú te dicen una palabra, que tú eres el resultado de, Sí, sí. no la ausencia de un papá, bueno, mi papá me abandonó, mi papá no estuvo, pero si ya tú dices exactamente el post-mortem, no, es que lo que pasa es que del cadáver, por decir, porque el niño lo va a entender. Claro. Entonces eso pega muy duro, Sí, es una correcto, palabra, correcto. es una palabra fuerte. Ya a nivel de adultos nosotros lo podemos entender. Pues, mire, lo que pasa es que queremos obtener exactamente esta idea bajo estos criterios, estos fundamentos legítimos en los cuales vemos exactamente las leyes o lo que son lo que son las normas. Pero si hablamos de esa palabra para un niño es muy dura. Claro. En la forma como lo va a aceptar o lo que les digo, en la forma como lo va a afectar. Total. No, y bueno, ya para pues, finalizar la necesidad legislativa, que era Sí. la idea anterior que teníamos, también está el tema del registro de donantes. Claro. Porque pues obviamente muchas veces las personas, y Sí. lo hablábamos ahorita, ¿con qué fin están realizando la donación de este material genético? Hay que llevar un registro de donantes para precisamente asegurar una responsabilidad en caso de que pase algo. Es más Sí, que todo sí. por eso. Y con ello, pues simplemente sale el último punto, que es la necesidad de actualizar los consentimientos informados para incluir cláusulas de muerte. Claro, y por eso lo preguntaba, precisamente eso, o sea, si tiene una cláusula, un aspecto de muerte, o sea, es decir, si nosotros estamos con el tratamiento, pero con posterioridad fallece uno de nosotros, ¿podemos continuar? La pregunta es, si yo dejo el consentimiento de que se continúe, ¿qué va a decir el Sí, centro pues, clínico? O incluso, si se llega a una persona que alegar, tenga si se llega a obsequio. alegar por parte de las familias en un proceso legal, ¿qué tan válido La es? ¿Y familia. cómo van a valorar eso? Porque estamos ante la valoración de una prueba, en este caso el consentimiento, y el juez, ¿cómo va a valorar esto? ¿Qué necesita el juez para eso? Es importante, o sea, el consentimiento digamos, ir concluyendo en ese aspecto es fundamental. Obvio. Es fundamental. Ese documento es sumamente Es importante y tiene que ser fundamental. Se vuelve muy la prueba claro, obvio. Y genera sus dudas en cuanto a su procedencia en la fecundación. Dijimos, tenemos la tarea de buscarnos un término que Que sea un que poquito sea un más poquito suave, Sí, que el postmortem. pero que no cambie la dirección, De obviamente. la dirección. Porque en sí hay un Sí, no, concepto de hecho. mucha fuerte en términos de una situación. Correcto. Obviamente. No, y vemos la importancia. Entonces, lo vemos en la fecundación post-mortem, lo vemos que necesitamos encontrar la forma en la que los jueces y por medios legislativos se encuentre una valoración concreta en el caso tal en el que se permitiera la fecundación post-mortem, ¿cierto? Que no tuviese ningún tipo de vicisitud. Pero lo vemos aún más importante cuando, por ejemplo, en este caso de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, la SC 009 del 2024, en la cual una de las parejas busca impugnar la maternidad, porque son, o sea, entraron y realizaron el procedimiento, la técnica de reproducción asistida, humana asistida, pero después de que nace el bebé, Niño, bebé. el bebé, una de ellas decide impugnar la maternidad, porque es una pareja de mujeres homosexuales. Sí, Entonces, sí. entonces uno dice, ¿qué dice la Corte? Más bien, y creo que el análisis sí fue contundente. Dice, si la prueba reina de una impugnación normal de maternidad o paternidad es la prueba de ADN, Sí. pero efectivamente no estamos No, en que una no. prueba de ADN. No. ¿Cuál es la prueba principal acá? La prueba, como en el derecho lo decimos, la prueba reina es el consentimiento informado. Sí, obvio. Si en el consentimiento informado, Está cumpliendo con los explícito. criterios que ya Está Miguel explícito. Si está explícito no todo. hay No. forma, no hay forma de que usted No. impugne la Exacto. maternidad. Entonces sí vemos la importancia del papel fundamental Obvio. este En esa tipo de situación es muy aspectos. importante. Y cuando vamos a esta otra técnica de reproducción asistida, que tiene sus lagunas legales, porque como Miguel lo dijo, el desarrollo ha sido en poca proporción jurisprudencial, Sí. pero no ha sido legal. ¿Sí? Sí. Pues obviamente te contamos así como por encima, a grosso modo, Andrés, en Colombia, o cuando hablamos de fuentes formales del derecho, jerárquicamente está la ley y la Sí, jurisprudencia. claro. Y como le hemos dicho, la jurisprudencia ha desarrollado en pocas proporciones este tema, pero no lo ha hecho la ley. Entonces, si ve la laguna, hay una laguna, un espacio muy grande en este tipo de aspectos, y por eso es que traemos estos temas acá Ok, ok. para poderlos Claro, desarrollar. claro. Entonces, vemos y concluimos con la importancia del consentimiento Sí, informado en nuestro aspecto, claro. y que en su posterioridad, y podamos hacerle una invitación, Miguel, que sí, por supuesto tú también lo haces, una invitación al legislativo y al judicial, que se pronuncien de manera muy concreta sobre este En esa aspecto, porque situación. estamos ante muchas personas que
por su fertilidad, por Sí, problemas, situaciones, exacto, por situaciones problemas de médicas de salud, salud, exacto, sí. por intereses, tal vez, sí, hablamos de una maleficencia, una Ah, sí, beneficencia, obvio. pero tendamos más a la beneficencia y a Beneficencia, los sí, intereses positivos sí, de crear una exacto. familia, de desarrollar un hogar y Obvio. demás, pues quieren saber si este tipo de procedimientos. Pues simplemente que una señora haya perdido los hijos y que la única opción que tiene es esta, pues la señora no se va a negar. Claro, claro. No, es una Es, posibilidad. exacto, es una Hay que posibilidad colgarla. Y y que, se abre. Tú tienes esa correcto, posibilidad, tranquila, mira, te bajo la ley o bajo la acción ante el amparo de lo que significa la Constitución, podemos llegar a hacer esto. Ah, ok, es una salida, ok, una opción, ok, vale. El punto es, para llegar a eso, tener en cuenta todos los estándares que se necesitan para ese objetivo. Eso es importante. correcto. Total. No, y es que como le dice Juan Pablo, las altas cortes o los jueces, los Sí, magistrados, en múltiples ocasiones y para múltiples escenarios y temas, han conminado a la rama legislativa a que precisamente reglamenten todos estos temas, porque como ya decía, está el aborto, está hasta sí, cierto punto la claro, reproducción obvio, asistida, como obvio. muchos temas más, Sí, es que hay donde muchos han temas. conminado. ¿Qué pasa con esa palabra conminar? Que no es vinculante. Entonces las Ah, cortes ok. le pueden decir al Congreso, los invitamos, los conminamos a que ustedes regulen el tema de las técnicas de reproducción asistida. Mm, Pero el Congreso, como esta palabra conminar no es vinculante, dicen, bueno, pues nosotros miraremos cuándo podemos regular este tema. Cosa que no se ha dado hasta el momento ni con no me temas como el imagino. aborto. Entonces, Sí, me es imagino. algo bastante importante. Y Claro. sí, obviamente, yo también yo lo que dice Juan Pablo, es muy importante que el Congreso o pues cualquiera de, ya sea Senado o Sí, Cámara, las entren a personas revisar y este tema. entes que están relacionados Esto con lo que eso. hablamos, ¿no? Porque es una posibilidad que nos da la ciencia, que para muchas personas puede representar la única oportunidad de tener Sí, claro, familia. familia, Un sí, derecho obvio, tan es un básico como derecho, es. un derecho. O los deseos, que sí, claro, no vamos, ya profundizamos en el tema, si bien están los derechos del niño que Sí, van a ser, pero si en vida, aparte del caso que usted nos puso, la madre que sí, la sí, única forma que sí, tiene es ¿cómo es el esa? deseo es ese, y luego entonces el padre que en vida o la madre que en vida quiso formar un hogar, pero las circunstancias en salud no se lo permitió y fallece, Exacto, obvio. y entonces dejó como sus intereses, como su último deseo el que se pudiera continuar con esta técnica de reproducción. Entonces, no se puede. La pregunta es, ¿no se puede? Y Sí, entonces, ¿cómo ¿de qué están depende? correcto, de qué depende? ¿Y cómo están los profesionales? ¿O si Sí, están preparados los para profesionales, asumir, los juristas, sí, para para asumir asumir ese, este tipo de decisiones, es ¿sabes? que es una decisión fuerte. Entonces, bueno, pues yo Sí, creo que claro. fue fructífera esta charla. Por La supuesto. intención es, por supuesto, invitarlos a todos a que Claro, podamos interactuar con este claro, tipo de temas y muchísimos más. obvio. Bueno, que se unan, que se Entonces, suscriban a nuestro canal, obviamente, que hagan bienvenidos todos. parte, que hagan parte de este programa del cual traemos temas Claro, que muy buscan no interesantes. solo eh, el problema, sino también la solución, ¿sabes, Andrés? Que busca también el poder motivar para que sigamos abarcando estos temas que son Claro, de muchísima claro que trascendencia. sí. Agradecerle, Con Andrés, todo gusto, por ¿verdad? En serio. por Todo su, bien. digamos, la modestia y Sí, claro. por poder hacer parte también de este proyecto y bueno, que en oportunas y posibles ocasiones Claro, podamos hablar de con todo otros gusto. que tienen Claro que sus sí. vacíos. Estoy abierto a todo. Entonces, Claro que Andrés, si sí. gustas dejarle un mensaje a Muchas nuestros gracias, en seguidores. serio, Miguel, Juan, muchachos, de verdad que sí, muchas gracias por esta invitación, fue un placer, fue un café delicioso, de verdad que sí, el ambiente es ideal, en serio, los invito a que quieran participar en diferentes tipos de planteamientos, con todo gusto, claro que Listo, sí. perfecto. Entonces, Miguel, invitarlos a E2 a la cuenta de 3, podcast donde hablamos y relacionamos los temas de actualidad y los temas más novedosos, así que se suscriban, que hagan Bueno, parte bueno, de este gran proyecto y bueno, no sé si quieres bienvenidos. decirles algo No, más. claro que sí, súper invitados a todos a que hagan parte de esta comunidad tan bonita. Ujú, Vamos a seguir desarrollando temas tan interesantes ujú, como estos. Solamente esperamos contar con Andrés para futuras ocasiones. no hay Y ningún nada, problema. Muchas gracias, Listo, muchachos, a gracias. todos, Chao, gracias, chao. gracias, chao.